Les saludamos desde aquí, desde los estudios de la Red Advenir Internacional. Quiero desearles a todos ustedes, a nuestros amigos que nos siguen por la señal de antena abierta, a nuestros amigos que nos ven en televisión por cable, a nuestros seguidores también de la Radio Advenir Internacional, Radio Altiplano y todas las otras emisoras que están afiliadas a la radio. A todos ustedes y también a nuestros amigos que nos siguen, por supuesto, por las redes sociales, Facebook, YouTube y otras redes sociales. A todos ustedes un feliz sábado. ¿Se acuerda usted del día de Pentecostés? Aquel evento del que habla Hechos capítulo 2. Allí se menciona que un poquito después de la muerte de la resurrección de Cristo, 10 días después, 40 días después, porque después el Señor les promete que iba a enviar un poder para ellos. En el día de Pentecostés cae el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y ocurre un fenómeno interesante. Los discípulos reciben muchos dones, muchas capacidades para hacer, entre ellos milagros, sanaciones, y ellos reciben la capacidad de hablar en lenguas. Dice el relato bíblico que en ese día los discípulos comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. ¿Qué significaba eso? Había muchos extranjeros en Jerusalén, dice la Biblia, y todos ellos entendían, cuando los discípulos hablaban, los fenicios, por ejemplo, decían, ¿cómo siendo Galileo, habla el idioma fenicio como si fuera un nativo? Se admiraban. Claro, los que no entendían nada decían, estos están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Bueno, existe hoy día una corriente protestante que se denominan los pentecosteses o los pentecostales. Ellos enfatizan, afirman de que lo que sucedió a los discípulos en el día de Pentecostés cuando hablaban en lenguas también debe suceder a todos los hijos de Dios hoy día, en los últimos días en la iglesia, como una evidencia de que el Espíritu Santo está en la iglesia. Bueno, y es lo que nosotros vemos actualmente en esas iglesias de la línea pentecostal. Nosotros vemos algunas demostraciones de esta afirmación. Generalmente cuando los predicadores hablan, los feligreses están reunidos después de un momento de alabanza, de adoración, entran en un momento de éxtasis, de plenitud máxima, si quieren decirlo así. Y comienzan a hablar en lenguas, pero lenguas extrañas, una especie de balbuceo. Digo balbuceo porque no se entiende lo que ellos hablan. Entonces estas corrientes afirman de que son lenguas extrañas profetizadas por Jesús, cuando les dijo, les voy a dar capacidad de hablar en lenguas. Ellos dicen que eso es lo que recibieron los discípulos en el día de Pentecostés, son lenguas angelicales, nadie puede entenderlos, solo los ángeles. Eso afirman estos hermanos de la corriente de la línea pentecostal. Bueno, aquí surgen algunas preguntas que debemos responder en el presente programa. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, el don de lenguas, ¿eran esas lenguas extrañas, eran lenguas angelicales, sí o no? Otra pregunta que vamos a responder en este programa es, ¿eran lenguas misteriosas o eran lenguas extranjeras entendibles por los extranjeros? Otra de las preguntas que necesitamos aclarar es que el don de lenguas es un distintivo de la iglesia de hoy, es decir, la iglesia de Dios hoy día debe hablar lenguas extrañas para evidenciar que tiene el Espíritu Santo. Otra pregunta que queremos nosotros dilucidar. El apóstol Pablo fue uno de los que habló bastante sobre el don de lenguas. Y la pregunta también es, ¿qué quiso decir Pablo cuando mencionó don de lenguas, lenguas angelicales, lenguas extrañas o lenguas extranjeras? Eso y otras preguntas vamos a dilucidar en el presente programa. Bienvenidos al programa Probando la Verdad.
los seres humanos han hablado un solo idioma, y esto no es lenguaje figurado. En realidad se hablaba un solo lenguaje en todo el mundo de ese entonces habitado. No sabemos exactamente qué idioma se hablaba antes. ¿Ya? Se hablaba un solo idioma hasta después del diluvio. Después en Génesis 11, en el relato bíblico, aparece una interesante historia de que en la tierra del Sinar, en un determinado espacio geográfico de la tierra, habían hombres, personas que al haberse olvidado de Dios comenzaron a ensalzar más las cosas humanas. Dice el relato bíblico que comenzaron a construir una torre de ladrillos tan grande que con la cima ellos querían alcanzar el cielo, querían alcanzar a Dios por sus obras. Interesante. Entonces Dios descendió y confundió las lenguas. Allí es donde nacen los idiomas. Obviamente, ellos no se entendían entre todos ellos, pero quizás uno o dos se entendían entre ellos. Ahí comenzaron a dividirse y a dispersarse, y ahí es donde surgen las naciones con su idioma propio. A partir de allí se desarrollan los idiomas. Pero bueno, más tarde, muchos años más tarde, cuando ya Jesús viene a esta tierra, un poquito antes de su ascensión, Jesús les dice, ahora ustedes tienen que ir a predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Dice textualmente el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice en adelante, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entre los muchos dones que ellos iban a recibir un poquito más adelante estaba la capacidad de hablar en lenguas. La orden era predicar el evangelio. Una de las principales barreras que ellos tenían que enfrentar era la barrera idiomática, es decir, se preguntaban, ¿cómo vamos a ir a predicar este evangelio, el evangelio que el Señor nos ha dejado, a los germanos que hablaban alemán? ¿Cómo vamos a predicar, qué sé yo, a los españoles? ¿Cómo vamos a predicar en Etiopía, que tienen más de 80 idiomas, más de 200 dialectos? Ellos se preguntaban, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pero Jesús les había prometido, no, ustedes van a recibir el don de hablar en lenguas sin haber hecho universidad. Interesante, ¿no? Bueno, porque los hebreos, su idioma nativo, su idioma madre era hebreo. Algunos sabían hablar griego, pero no más. En ese sentido, cuando llega el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, después de su ascensión, 10 días después, cae el Espíritu Santo y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estoy leyendo Hechos capítulo 2, verso 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Vamos a estudiar ese tema. Con esta breve introducción yo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Como en todos los anteriores programas, son invitados especiales. Hermana Kerry, gracias por aceptar nuestra invitación. Ella es investigadora en temas de familia, en temas de educación, también es directora del programa Vasijas de Honra y por sobre todo es alguien que ama a Dios. Es un privilegio tenerla, hermana Kerry, acá. El privilegio es mío, el gusto es mío y la verdad que me encanta tener estos momentos de espacio de estudio, de conversación. Creo que son muy edificantes. Y nuestra oración es que al momento de hacerlo todos salgamos con un mayor conocimiento de la palabra de Dios en este tema. Con seguridad, así Dios lo va a permitir. Hermano Rosenthal, bienvenido. Usted es la segunda vez que nos acompaña. El hermano es también un estudioso de la Biblia, estudia mucho las profecías. Lo hemos visto con frecuencia aquí en los estudios de la red haciendo la exposición de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y privilegio poder compartir este tema tan importante que vamos a tocar hoy, que trae mucha confusión al mundo cristiano y nosotros debemos con la palabra de Dios y la historia poder aclarar un poco lo que la Biblia realmente dice al respecto. Amén. Cuando dice Hechos
capítulo 2, 4 dice, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas eran, hermano Enrique? Ahí encontramos, porque el contexto lo dice claramente, los diferentes idiomas que existían en aquel entonces en la ciudad donde ellos se encontraban. Porque Dios tenía un propósito de llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles. Y como dijiste antes, en Génesis capítulo 10, 11, cuando nos habla acerca de la confusión de lenguas que Dios permitió, aquí vemos que Dios hace el milagro en inverso. Ahora permite que el evangelio pueda llegar a todos esos idiomas que ellos no podían hablar, de una forma muy milagrosa, con un propósito definido de llevar el evangelio a estas naciones gentiles. Ah, qué bien, qué interesante. Estas lenguas, ¿en qué sentido se pueden considerar lenguas angelicales? Porque Pablo habla mucho de eso, ¿no? Bueno, sí hay personas que hablan. Hay una expresión de Pablo que está en 1 Corintios 13, versículo 1, donde él habla de lenguas de hombres y lenguas de ángeles. Pero creo que a veces cuando utilizamos o cuando sacamos algún punto fuera de ese contexto general en el cual viene conversando Pablo, especialmente en 1 Corintios, podemos llegar a algunas conclusiones que no son las más acertadas, ¿sí? Si nosotros vemos el discurso de 1 Corintios, desde el capítulo 11, 12 hasta el 14, Pablo viene lidiando con una situación en particular en esa iglesia, y era el énfasis desproporcionado que se le había dado al don de lenguas dentro de Corintios, dentro de esa iglesia en particular. Entonces, él sencillamente está lidiando con eso, y por eso él habla de los dones, habla de la diversidad de dones, y luego entra incluso a mencionar que no todos van a tener el mismo don. En 1 Corintios 2 él pregunta, ¿serán todos apóstoles? ¿Hablarán todos en lenguas? ¿Serán todos evangelistas? La respuesta es no. Hay los defensores de esta, yo considero ya que esta se convirtió en una doctrina en la línea pentecostal. Entonces ellos dicen que los hermanos de Corinto hablaban en lenguas extrañas, y eso es lo que Pablo, simplemente lo que quiso decirles Pablo es, por favor, no le den tanta importancia. O sea, no dijo que no es importante, dicen ellos, sin embargo no le den tanta importancia, pero de que hay o hubo, dicen ellos. Lenguas extrañas, solo podía entenderlo el Espíritu o los ángeles, dicen ellos. ¿Se refería a eso, Pablo, en realidad? No creo, porque cuando vemos todo el consejo de las Escrituras, en el mismo libro de 1 Corintios 13, donde está ese enunciado, en el versículo 8, Pablo dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, en primer lugar, Pablo está diciendo esto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Bien. Y luego él dice, las lenguas cesarán, profecía cesará, conocimiento cesará, pero el amor no cesará. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Pablo? El énfasis de Pablo no está en el don, está en la preeminencia del amor. Entonces, lo que está ahora, ¿cómo yo sé o qué figura literaria está utilizando Pablo aquí? Si yo llego a afirmar que hay lenguas angelicales que solamente los ángeles entienden, entonces, ¿cómo entendemos la manera en que los ángeles se han comunicado con los hombres en la historia que está aquí registrado en la palabra? Entonces, ¿será que Daniel o Juan, ellos entendían otro tipo de lenguaje que no era el común que ellos dominaban? ¿No era su lengua franca? Lo dudo. Porque ahí en la experiencia del mismo Pablo, cuando el Señor se le presenta con la luz, ¿no? Sí. Cuando antes todavía era Saulo en el camino a Damasco,
ahí dice la Biblia textualmente de que el Señor le habla, pero dice que le habla en su lengua materna. Sí. O sea, no es desconocido. O sea, No ¿cómo es Dios se comunica desconocido. con los hombres? ¿Se comunica con un idioma extraño? La Biblia es muy clara y las evidencias bíblicas son muy claras. Cada vez que en la Biblia encontramos a un ángel hablando a un ser humano, que ocurrió varias veces, como el ejemplo de Daniel, el ejemplo de María y José, etc. Lot siempre era hablando en su lenguaje que ellos podían entender. Claro, Correcto. distintivo. Porque el propósito del habla es poder comunicar una idea, es podernos entender. Por ejemplo, en este momento los tres hablamos en español y nos entendemos. Claro. Si alguien de nosotros comenzaría a hablar en otro idioma, en el inglés todavía creo que nos estaríamos entendiendo. Si alguien comenzaría a hablar ahora en ruso, en chino o en japonés, quizás todos, inclusive los que nos están oyendo, Claro. menos los que entienden ese idioma, Correcto. estarían totalmente confundidos, no podrían entender y necesitarían un traductor para entender el mensaje que el otro está transmitiendo. Y en la palabra de Dios todo hace sentido. Todo hace sentido. Dios no es un Dios de confusión, sino Él es un Dios más bien de revelación, para aclarar las cosas. Yo creo que en este punto, pues no es la primera vez que Pablo utiliza este tipo de expresión literaria, es una hipérbole. Sencillamente él está utilizando un poco de exageración para dar un énfasis en algo determinado. Entonces él dice, si yo hablase en lenguas humanas, ya hasta de ángeles, aunque él no habla la lengua de ángel, pero no tengo amor, entonces soy un címbalo. Hay otra expresión similar, no similar, pero también es una hipérbole que Pablo utiliza. Por ejemplo, cuando él dice en Gálatas, si aún un ángel de luz predicase un evangelio diferente a este evangelio, sea anatema. Ahora, No se ha dado esos casos ni se va a dar, porque no es la Correcto. misión, pero Sí. es una Entonces, figura. pero él está utilizando esa figura hiperbólica para dar un énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Si hay un evangelio diferente a esto, sea anatema. Ese es el punto focal. Igual pasa en este caso. Exactamente, Sí. quisiera añadir a esto que en 1 Corintios 13, cuando habla y menciona las lenguas angelicales, porque es una expresión que aparece ahí, no lo podemos negar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, el énfasis está no sobre el hablar lenguas, sino sobre el amor. Entonces, yo vengo a ser un metal que resuena, nada más. Y da dos ejemplos más. Si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios, la ciencia, toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. Y una vez más, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para hacer obra social, ¿no? Pero si no tengo amor, inclusive si yo entregaría mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Así que el énfasis está sobre el carácter y el amor. Ahora, eso es un don del Espíritu Santo, porque en Gálatas 5, 22 y 23, cuando nos habla de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, menciona en primer lugar el amor. Y aquí también, en 1 Corintios, menciona en primer lugar el amor. Entonces, de nada me sirve. Y curiosamente, dentro de los frutos del Espíritu Santo no está el don de lenguas. Correcto. Ahí están características de un carácter y no cosas como, por ejemplo, hablar un idioma. Eso es algo muy importante y no hay que confundir, porque en los muchos movimientos que hoy en día practican el don de lenguas, donde se habla ciertas palabras y frases que no se pueden entender porque no son idiomas, ahí hay un énfasis en decir de que eso es la señal para reconocer que alguien tiene el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿será esa la señal para reconocer si alguien tiene el Espíritu Santo? Yo pienso que vamos a analizar varias cosas al respecto, ¿no? Sí, sí. Ahora, entonces concluimos de que en el día de Pentecostés el don del Espíritu Santo no fue lenguas extrañas
en algunas versiones usa el término extrañas, pero creo que la versión correcta es lenguas extranjeras, ¿no? Sí. Porque dice el contexto mismo que habían fenicios, habían muchas nacionalidades allá adentro, que esos extranjeros entendían perfectamente un idioma, es decir, en contraste con la afirmación de hoy día de que esas lenguas que hablaban los discípulos eran lenguas desconocidas, unas lenguas misteriosas, la Biblia dice lo contrario, ¿no? Eran lenguas conocidas, solo que desconocida para mí. En todo caso, si a mí me hablan, si alguien viene y me predica en ruso, por ejemplo, para mí sería un misterio lo que estaría hablando. Sería una lengua misteriosa, una lengua extraña, porque no estoy familiarizado con ese idioma. Correcto. Y es también un poco afirmando lo que había mencionado el hermano Rosenthal. El mismo Pablo, en 1 Corintios 14, versículo 22, él dice que las lenguas fueron dadas como señal para los incrédulos. Y eso es un punto importante, porque cuando nosotros vemos el contexto de Hechos 2, y es la proclamación del Evangelio a aquellos quienes eran incrédulos en principio, ellos no conocían el Evangelio, pero el Espíritu Santo equipa a los discípulos para hacer esa tarea, para aquellos quienes eran incrédulos ahora van a tener el conocimiento del Evangelio. Tiene una función muy específica y un tiempo de aplicación también específico. Y aquí quizás yo quiero abrir un paréntesis, si me permite. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un poco de confusión entre lo que es un don y un talento. Es bueno explicar Esas eso. son dos cosas distintas. Por ejemplo, hay personas que dicen, hermana, pero usted tiene el don de hacer esto. Yo digo, no, es un talento. El don es algo que da el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia en un momento determinado con una función específica. Por ejemplo, estos discípulos, como nosotros vimos, ellos eran galileos y no conocían ni el idioma de los persas, ni los árabes, ni de los cretenses, en este caso, bueno, los griegos, los cretenses, etc. Entonces Dios los equipa en ese momento para hablar como un nativo, un idioma desconocido para ellos. Ese es el don. Y es operativo en ese momento. No quiere decir que esa persona va a seguir hablando todas las lenguas a cualquier lugar que vaya. Es un proceso específico. Sí. Es distinto al talento. Una persona puede tener el talento de cultivar o le gusta aprender sobre otros idiomas o sobre otras culturas. A mí me gusta. Yo creo que al hermano Rosenthal también le gusta, ¿verdad que sí, hermano? Claro que sí. Pero yo no puedo confundir eso con un don. El talento es algo que usted debe trabajar en ello. Usted trabaja, edifica y perfecciona el talento. Lo ideal es que ese talento también sea utilizado para la edificación de la iglesia, pero eso no necesariamente es un don. Ahora, si la hermana Kerry o el hermano Rosenthal, que de repente el hermano Rosenthal habla alemán, pero no Talagog o normando, no sé, y le toca ir a un lugar donde está esa asamblea y el Espíritu Santo decide hacer ese trabajo operativo allí con un propósito, eso sí es don. Pero no quiere decir que uno va a seguir hablando ruso toda la vida. No necesariamente. Eso es algo que el Espíritu da en ese momento. Allí está el don. Okay. Entonces, con esto podemos afirmar de Pablo, por ejemplo, hablaba varios idiomas. Por lo menos en la Biblia lo describe que él hablaba perfectamente el hebreo y el griego y algunos otros idiomas más. Entonces, ¿él tenía el talento o el don? Los dos. Los dos. Él, por su posición, era un hombre que era conocedor de la literatura griega, por ejemplo. Claro. Lo vemos en Hechos 17. Hablaba latín. En Tito también, exactamente. Por su formación, él conocía lenguas. Sí. Absolutamente. Pero también le fue dado el don para hablar a aquellos de los cuales que él desconocía. Claro, porque ¿sí? Él en 1 Corintios 14, él dice que sí, si yo hablo en lenguas, él hablaba en lenguas también, sí. Como un don. Y probablemente él al viajar a algún otro país donde no se hablaba
Es decir, La lengua algún franca. idioma que no estaba en su... Sí, que no se hablaba la lengua franca al momento, que era el griego o el arameo o el hebreo. Entonces, él podía hacerlo, Dios lo podía haber hecho así, no hay problema. Claro. Ahora, fíjense lo que él mismo afirma de su experiencia, y está en 1 Corintios 1 Corintios 14, versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Claro. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración por interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Exacto. Entonces, Pablo entendía cuál era no solamente el don, pero la aplicación correcta del mismo. Eso es parte del proceso de comunicación. Correcto. Donde no hay comprensión, no hay comunicación. Y el Evangelio en realidad es cuando el Señor les dice, cuando les da la orden, en Marcos 16 le dice, vayan y prediquen. Les estaba diciendo en otras palabras, comuniquen. Predicar era comunicar. Tenía que haber un proceso comunicativo, pero muy funcional. Exacto. Y yo pienso que cuando Dios introduce un nuevo conocimiento en su palabra y aparece por primera vez, siempre nos da la pauta para entenderlo, su correcta comprensión. Y la primera vez que aparece esta cuestión del don de las lenguas es justamente en Hechos 2, donde en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos. Y en el versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo hacía eso y entonces dice ahí, algunos estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y luego viene toda la descripción de muchos idiomas que estaban presentes y que escucharon hablar en su idioma. ¿Y qué cosa escuchaban? En el versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Correcto. Entonces, el propósito que Dios había dado del don de lenguas era para romper la barrera de las lenguas y que el evangelio pueda llegar a los gentiles. Y entonces, en 1 Corintios 14, cuando evidentemente habla del hablar en lenguas, hay un pasaje en versículo 7 que es muy importante y aclara mucho y dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En otras palabras, cada cosa que se habla o que se dice tiene que ser bien distinguido sus voces para comprender lo que se está diciendo. Y en 2 capítulos antes, en el capítulo 12 de 1 Corintios, donde habla de los dones espirituales y donde se menciona la diversidad de dones del Espíritu Santo, en el versículo 8 a 10, primero se menciona sabiduría, luego ciencia, luego sanidades, luego milagros, luego profecías, luego discernimiento de espíritus. Y al final de la lista, ojo, al final, no al inicio, vienen diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Exacto. Entonces, no es algo que viene al inicio, es algo que viene al final. Como un complemento. Como un complemento. Y, por si acaso, hoy en día en los movimientos cristianos, carismáticos, pentecostales, donde se habla del don del Espíritu Santo y sobre todo de las lenguas, lo ponen al don de lenguas como preeminente, como lo principal para reconocer si tienes el Espíritu Santo o si no lo tienes. Entonces, el contexto bíblico nos muestra que hay un problema, que hay que analizar tal como lo estamos haciendo en este momento. Correcto. Que el don de lenguas, en todo caso, venía a cumplir una función específica, era comunicar, era romper esa barrera idiomática. Cuando yo me imagino, por ejemplo, si aquí estuviésemos reunidos, personas con diferentes
de diferentes idiomas. El Espíritu Santo, en este caso, lo que hizo en su momento era solucionar ese problema. Ahora me pregunto, ¿es necesario hoy día el don de hablar en lenguas desde la perspectiva bíblica que estamos analizando? Yo creo que eso, así como los otros dones que da el Espíritu Santo, recordemos que es algo que da el Espíritu a discreción. Entonces, decir de antemano, y de hecho aquí es bueno a veces mencionar que hay diferentes posturas al respecto. Por ejemplo, y aquí voy a utilizar un ejemplo que creo que más o menos pueda ilustrar. ¿Por qué? Porque hay para algunas personas, a veces una palabra la generalizamos y la podemos tener un entendimiento un poco errado. Voy a utilizar un ejemplo práctico. Hay muchos tubérculos, ¿correcto? Zanahoria es un tubérculo, nabo es un tubérculo. Tubérculos son naranja, son color naranja. ¿Es eso correcto? No. No, sencillamente por mi limitación de conocimiento, que solamente he comido una ensalada de zanahoria, llegué a la conclusión que todos los tubérculos son naranjas. Pero eso es una conclusión errada. Dentro del mundo cristiano también hay ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando hay personas que escuchan la palabra evangélico. Evangélico es el que habla en lengua. Evangélico es el saltarín. No, no es así. Dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones y posiciones con respecto al don de lenguas. Entonces, no todos son tubérculos y no todos son naranja. Ahora bien, de hecho, en este sentido, hay muchos hermanos evangélicos que tienen incluso una posición cesacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que no creen en la operación de los dones espirituales después del cierre del canon bíblico. Es decir, que estos fueron solamente aplicables para el tiempo de los apóstoles. Hay denominaciones cristianas que tienen esa postura. Hay otras denominaciones que tienen un aspecto carismático. ¿Quiénes son los carismáticos? Los que consideran que los dones espirituales sí pueden estar en operación como parte normal de la iglesia, pero que no todos tienen el don. Esa es una posición carismática. Y luego está la línea pentecostal, del cual habías mencionado. La línea pentecostal sí cree que los dones espirituales están en vigencia y que deben ser parte de la experiencia del creyente. Fíjense, esas tres líneas son muy distintas una de la otra. Y es importante que nosotras las veamos y reconozcamos. ¿Por qué? Porque a veces pasamos juicios que son errados. Sí. Entonces, ahora, como creyente, y esta es mi posición, yo no puedo limitar la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 4, y también a lo que leemos en Corintios, tiene la potestad y el discernimiento divino de dar según el beneplácito de la voluntad de Dios dones a la iglesia. Dios está en su derecho, en otras palabras, de dar Lo que otorgar Él considere. cualquier don en cuanto sea necesario. Exactamente. En cuanto sea necesario y funcional, Él está en plena potestad de hacerlo. Pero debe estar de acuerdo a las características bíblicas. De quienes lo reciben también. Exactamente. Ahora, tal como lo dijimos anteriormente, el único don, vemos, hay una lista larga de dones que se da a la iglesia. El apostolado, el evangelismo es otro don. La prédica, hay dones que son administrativos, la hospitalidad, la fe, etc. Y cada uno de estos tiene una función específica. Entonces, yo no puedo limitar al Espíritu Santo y decir, no, Él no va a hacer esto, va a hacer esto. Eso Dios en su beneplácito y en su voluntad y en su propósito lo hará. Si Dios decide enviar a un misionero
alguna tribu o ir a Papúa Nueva Guinea donde se hablan tantos dialectos. Y Dios decide dar a ese misionero la habilidad de comunicar como un nativo a esa persona, yo no puedo decir que no. Eso está en la potestad divina, no me compete Claro, a mí. exacto. No lo manejamos nosotros. No. Exactamente, nosotros no decidimos sobre esto y tampoco nosotros somos quienes para decir quién recibe qué don. Exacto. Eso hace el Espíritu Santo. Y quiero enfatizar de que en Apocalipsis 18, cuando habla de eventos finales, dice que hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, una verdadera manifestación de los dones del Espíritu Santo, y hay una falsa manifestación. Eso es muy importante. Aquí les voy a leer Apocalipsis 18. A ver, solo un poquito antes. Entonces, lo que estamos queriendo ahora ya demostrar es, si Dios se comunica con el hombre en una lengua entendible para mí, si Dios tendría que darme un mensaje a mí, hablo algunos idiomas a medios, pero yo preferiría en español, porque esa es mi lengua madre. Claro. Dios se comunicaría conmigo en español, porque no tendría que comunicarse en ruso ni en japonés, porque obviamente no entiendo nada. Y en Corintios, 1 Corintios capítulo 14, verso 9, dice, si no hablan en una lengua que no es inteligible, ¿cómo sabrá lo que le dicen? Estarían hablando, sino al aire, y creo que Dios no pierde tiempo con nosotros hablando al aire. Entonces, ahora, el Espíritu Santo, y yo creo que estamos llegando a esa conclusión, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un lenguaje o nos comunica en un lenguaje que nosotros entendemos o que todos entendemos. Ahora entonces, ¿qué son esas lenguas que en estos movimientos pentecostales se dan, es decir, se hablan? Yo en un momento pensé poner un video, pero quizás dije, mejor no. Pero ustedes ya conocen, nuestros queridos hermanos de las iglesias pentecostales que nos están viendo, no tenemos ningún afán, por supuesto, de ofender ni ir en contra de sus convicciones, se respeta, simplemente nosotros acá lo que queremos es aclarar y exponer lo que la Biblia dice al respecto de esta corriente. Entonces, ahora usted nos va a decir, si el Espíritu Santo habla en un lenguaje claro, comprensible, entonces, ¿qué es una manifestación de lenguas misteriosas que nadie entiende y que supuestamente solo los ángeles entienden? ¿Qué es? Yo pienso que es, bíblicamente, proféticamente hablando, un contraataque al verdadero ministerio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la Biblia es representado como una paloma, que es un ave que cae dentro de las categorías de los animales limpios. Y en Apocalipsis 18, cuando habla de la gran Babilonia, y dice que todo el mundo se une, todas las naciones de la tierra, los mercaderes, la religión global, en este gran símbolo de confusión espiritual y religioso, nos habla en el versículo 2 de que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, hay un ave que es limpio, que es el Espíritu Santo, que es a través de la simbología de la paloma, y aquí habla de que hay todo tipo de aves inmundas que se mueven ahí. Es decir, es una simbología de un espíritu, una falsificación del Espíritu, algo que aparenta ser el Espíritu Santo y sus manifestaciones, pero que no proviene de Dios. Y yo pienso que si vemos esto en el contexto de Juan capítulo 16, el versículo 8, ¿por qué el Espíritu Santo vino a este mundo? ¿Cuál es su obra en este mundo, en los habitantes de la tierra? Dice Jesucristo en Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Así que el Espíritu Santo tiene una obra que hacer en nosotros, convencernos de pecado. Para esa actividad tiene que haber una comunicación, pero muy entendible, para convencer el uno al otro. Porque ¿qué es pecado? Según la Biblia, la definición de pecado, Juan 3:16, Juan
se me fue el Primera versículo. Juan. Primero Juan 3:4. 3:4, pecado es transgresión de la ley. Entonces, al decir aquí que el Espíritu Santo convence de pecado, convence de la vigencia de la ley y de que el ser humano vive en transgresión, pero debe volver a la obediencia. Por lo tanto, donde se manifiesta el Espíritu Santo, te lleva de vuelta a la voluntad de Dios, te lleva de vuelta a los mandamientos de Dios y, por ende, también te lleva de vuelta al Santo Sábado, que es uno de los 10. ¿Recuerdan que en Santiago dice que si guardamos 9 y dejamos uno fuera, estamos fuera de la ley? Lo mismo el mundo evangélico, cristiano, pentecostal, carismático, como lo queramos llamar, donde se esté manifestando esta forma de hablar en lenguas, ellos han puesto uno que es el último, que es las lenguas, como el más importante. Pero de los 10 mandamientos, uno, que es uno de los 10, se ha eliminado. Entonces, es muy interesante lo que está pasando, porque el Espíritu Santo, donde se manifiesta, te lleva a reflexionar qué es el pecado, qué es la justicia, qué es el juicio de Dios. Y te lleva de vuelta a los mandamientos de Dios y la obediencia hacia el Creador. Entonces podemos concluir de que la evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona no es que hable en lengua, sino que el Espíritu Santo, al contrario, mejor dicho, le convence a la persona del pecado, de la justicia y del juicio. Exactamente. Esa es una evidencia. Y es eso precisamente lo que vemos que ocurrió en el pasaje de Hechos. Pero una vez que vemos la manifestación de este don para la predicación del Evangelio, vemos la reacción ante la prédica que se hizo. ¿Cuál fue la respuesta? Ellos dijeron que estos hombres compungieron su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí va la palabra, arrepentíos. Entonces, no es un mensaje para exaltar emociones, no es un mensaje para sentirme en una especie de éxtasis. Es un mensaje que me debe de llevar al arrepentimiento. Entonces, eso precisamente fue lo que ocurrió. Ellos habían tenido esa experiencia. El Espíritu Santo, utilizando ese medio, llevó a llevarlos a un convencimiento de pecado, de justicia, porque por eso ellos temblaban y decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos juicio sobre nosotros, hemos crucificado al Señor de gloria. Entonces, ese fue el fruto. Ya. Ahora, quiero volver a hacer la otra pregunta. Hoy día, ¿necesitamos el don de lenguas? Estoy haciendo esta pregunta en el contexto del avance de la ciencia, de cada vez más esta barrera idiomática eliminándose. Entiendo que hoy día prácticamente tenemos Biblias traducidas en casi todos los idiomas, no digo en todos, no puedo afirmar porque estuve buscando algunas estadísticas, creo que en casi todos los idiomas, probablemente en algunos dialectos aún no se ha traducido. Sin embargo, el Evangelio prácticamente está a punto de cumplirse de acuerdo a la profecía de Jesús y el Evangelio será predicado por todo el mundo. Entonces, creo que el Evangelio ya ha llegado a aquellos lugares recónditos donde en el tiempo de los apóstoles ellos tenían que ir a esos lugares recónditos. Hoy, por ejemplo, si yo fuera Pedro, Dios no tendría que mandarme, a predicar a los rusos. Porque ya tenemos hermanos rusos, tenemos Biblia en ruso, tenemos tecnologías que me hacen traducción fácil. Hoy con la inteligencia artificial es increíble, estuvimos probando algunos videos nosotros traduciendo y se traduce, pero de forma increíble. Ahora, en ese contexto pregunto, Dios tiene que enviar este don a la iglesia necesariamente de forma obligatoria. Nuevamente, eso cae en la discreción del Señor. Yo no puedo afirmar ni sí ni no. Ya. Eso depende de su voluntad. Yo entiendo y sí comparto el hecho de que tenemos hoy en día herramientas maravillosas que nos ayudan en este sentido.
Pero acordémonos también de lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo también hace la pregunta, bueno, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Entonces, la predicación del Evangelio no es sencillamente un mensaje en un PowerPoint traducido. Es un proceso de enseñanza para que entonces esa persona pueda llegar al pleno conocimiento. Además de que por mucha inteligencia artificial que se quiera, esa inteligencia artificial no ha pasado por un proceso de conversión para que pueda testificar con poder y con autoridad de lo que es la conversión en el espíritu. Eso es algo totalmente distinto. Yo puedo tener una persona muy versada, incluso en conocimiento bíblico, sin necesidad de lenguas. Puede ser un erudito en el conocimiento bíblico, pero si esa persona no se ve en primer plano, que realmente tiene convicción del Evangelio en su vida, ese mensaje no llega a ninguna parte. Ahora estamos esperando un segundo Pentecostés, hermano Enrique. Evidentemente sí. Nosotros esperamos lo que conocemos como la lluvia tardía. Correcto. Porque Dios una vez más iluminará este mundo con poder y gloria a través de la manifestación del Espíritu Santo en las vidas de sus hijos. Pero justamente por eso hay un contraataque. Recuerden que también la Biblia habla de que Jesús volverá, pero antes de que Jesús volverá en gloria y majestad, el anticristo hará una falsificación de antemano. Antes que venga el verdadero manifestación del Espíritu Santo, habrá una falsa manifestación del Espíritu Santo. Y quieren decirme aquí una cosa, que lo que hoy en día se ve es un fenómeno que apareció hace pocas décadas, podríamos decir, atrás, y tenemos que analizar el origen de este moderno hablar en lenguas. Y les quiero decir de que primero apareció en cierto grupo de denominaciones cristianas y luego apareció también en la Iglesia Católica, en el movimiento carismático, donde se comenzó a hablar en lenguas también. Y entonces eso sirvió para la unificación en el ecumenismo, para decir, si ellos tienen el don de lenguas y estos también, el mismo Espíritu Santo está obrando en los dos. Tenemos puntos comunes. Para ir uniéndose. Y por si acaso, este tipo de manifestaciones de hablar cosas extrañas, lenguas desconocidas, también se encuentra en otras religiones que ni siquiera son cristianas, que son iglesias paganas, religiones. Ahora, la pregunta es, ¿será entonces esto de parte de Dios? Porque según la Biblia, ¿cómo se manifiesta de que el Espíritu Santo está realmente en nosotros? ¿Es a través de que hablemos repentinamente unas palabras que nadie comprende? ¿O es a través de lo que dice Gálatas 5, 22 y 23? De que el fruto del Espíritu es amor y paz y paciencia, fe, etc. Es muy fácil decir, oh, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo algunas palabras, pero mi vida, el análisis es si el Espíritu Santo ha transformado ese templo que es nuestro cuerpo hacia la imagen y semejanza de Dios que hemos perdido por causa de la desobediencia. Es ahí donde uno ve dónde se manifiesta el Espíritu realmente. Correcto. Y cuando en las lenguas que se hablan en muchas manifestaciones, la Biblia dice que cuando hay lenguas extrañas debe haber 2 o 3 traductores. Debe haber alguien que traduce lo que se está diciendo. Por ejemplo, si alguien habla ahora en chino, sería bueno tener aquí un traductor que nos traduzca, pero no solo uno, mejor 2, porque uno quizás nos diga una interpretación equivocada porque nos esté engañando. Pero si hay 2 o 3 testigos, entonces sabemos, la traducción es fidedigna y fiel. Y cuando no hay traductores, dice la Biblia, presentes, nadie debe hablar en lenguas en primer lugar. Es decir, nadie debe hablar en otro idioma porque para nadie le sirve, porque nadie entiende y nadie puede traducir y nadie puede verificar de lo que estamos hablando. Claro. Correcto. Bien. Sí. Entonces, justamente eso es un punto muy importante, aunque, como usted mencionaba, hay personas que
que tienen la capacidad de hablar en lenguas como un talento, ¿no? Algo que han desarrollado porque estudiaron o porque tuvieron la oportunidad de vivir en otros países de lenguas diferentes. Entonces, aún así, ellos, con el talento que tienen, si van a una iglesia, tienen que hablar en el lenguaje que la mayoría o todos entienden. Correcto. Eso es lo que dice. Porque si no, no hay provecho en esto. Exacto. No habría, no sé, se está completamente echando agua fría en el propósito que tiene Dios. El propósito que tiene Dios es comunicarse efectivamente con un pueblo. Entonces, si yo hago eso, lo que traigo es confusión y no edifico a nadie. Nadie. ¿Por qué Dios tendría que, a través de su Santo Espíritu, otorgar un don a alguna persona para que hable una lengua que nadie entiende? ¿Cuál sería el sentido? No, eso solamente traería confusión y Dios no es el autor de la confusión. Claro. De hecho, el mismo libro, o sea, el mismo capítulo de 1 Corintios 14 que habla extensivamente sobre este punto, llega a concluir en 1 Corintios 14, 40 con esto, que todo debe hacerse con decencia y con orden. Es algo que enfatiza al final. Diciendo, está bien todo lo que ustedes tengan, pero recuerden esto, todo tiene que ser hecho con decencia y con orden, de acuerdo al propósito de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros sintamos o queramos experimentar. Exacto, y si me permiten, yo quisiera relatar brevemente el origen de esta forma moderna de hablar en lenguas, cómo se introdujo en el cristianismo. Claro que Porque es sumamente importante, porque esto no existió durante 18 siglos. Es un fenómeno de las Reciente, últimas entonces. décadas, Así es. desde a finales del siglo XIX ahí comenzó. Entonces, durante 18 siglos nadie hablaba en lenguas. Por si acaso, otros fenómenos, por ejemplo, nadie hablaba de un rapto secreto. O el moderno espiritismo comenzó también donde se escuchaba por primera vez sonidos y las personas comenzaron en el moderno espiritismo de comunicarse con los muertos. Son varios fenómenos que al mismo tiempo casi paralelamente han surgido. Ahora, proféticamente tenemos que entender que muchas de esas cosas, o casi todas de las que acabamos de mencionar, surgieron de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos en la profecía nosotros entendemos que también tiene un nombre como cristianismo apóstata, que es el falso profeta. Es decir, es lamentablemente una decadencia dentro del cristianismo que la Biblia también había profetizado en varios lugares de que antes que venga Jesucristo habría aumento de apostasía, segunda de Timoteo 4, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué son estos fenómenos? Rápidamente voy a describir lo que pasó. La gran mayoría de las denominaciones cristianas que existen en Estados Unidos, las históricas como los anglicanos, episcopales, metodistas, bautistas, luteranos, ellos anhelaban una renovación de su iglesia que se había enfriado por la ciencia moderna que había entrado. Había entrado mucha filosofía, mucha psicología. Ellos vieron de que había creciente mucho ateísmo. Entonces ellos vieron de que mucha gente comenzaba inclusive a negar el Creador, la Biblia, y en este sentido todo se volvió muy racional. Se comenzó a desautorizar las Sagradas Escrituras. Ahora, dentro de ese contexto, para finales del siglo XIX, muchas de estas denominaciones, por ejemplo los metodistas, eran simpatizantes del movimiento Santidad que había en esa época. Y ellos estaban obsesionados con la sanidad divina y con milagros y con dones. Entonces ellos estaban convencidos de que se necesita una renovación espiritual de la iglesia para volver al principio, para volver a la experiencia del Pentecostés, porque ellos sintieron esa necesidad. Ahora, hasta ahí estamos bien. Lo que pasó es que ellos querían que se repitiese lo que ocurrió en el aposento alto. Pero en 19 siglos de cristianismo nadie había enseñado que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo consistía en hablar en lenguas extrañas. Eso comenzó ahí. Históricamente tenemos que conocer el contexto. Ahora, El protestantismo de la Edad Media ni siquiera mencionó esto. nada. No, hay muy pocos casos aislados, Sí. pero esos casos fueron incluso tratados como
fanaticismo, por ejemplo, los jansenitas, Sí. pero fueron descartados por la iglesia ortodoxa, tradicional, protestante, no compartían ninguna de estas cosas. Entonces vemos, es cierto, ¿no? Realmente es un fenómeno que es relativamente nuevo dentro de la historia del cristianismo. Sí. Exacto. Y para terminar esto, ellos empezaron a ministrar que Dios daría a sus seguidores otros idiomas para hablar. Y que con esto ellos evangelizarían a toda la tierra en poco tiempo. Y ahora escuchen lo que pasó. Según ellos, las lenguas incomprensibles que ellos ahora manejaban eran idiomas de los pueblos que ellos tenían que evangelizar. Y entonces ellos enviaron misioneros a la China y a la India, que fueron los primeros misioneros pentecostales. Pero ¿qué pasó? Comprobaron que su forma ininteligible de hablar no era comprendido por nadie. Lo mismo se repitió en Japón, en Oriente Medio, en África. Enviaron a sus misioneros hablando en estas lenguas incomprensibles, pensaron que era eso el don para evangelizarnos y no eran esos idiomas, nadie los entendió. Entonces, ellos se plantearon de que esta enseñanza del don de lenguas tenían que reinterpretarla y dijeron que esto no eran lenguas terrenales, sino lenguas celestiales, sobrenaturales, angélicas y solo con el propósito de la oración y la alabanza. Esos fueron los orígenes de este problema. Así que inicialmente interpretaron correctamente que el don de lenguas es para ir a evangelizar a los que tienen otro idioma. Pero Sintieron una necesidad temporal. Sintieron esa necesidad. Luego vieron que eso nadie entendía y en vez de corregir este error histórico, lo reinterpretaron diciendo, esos son dones, lenguas angelicales para la oración, para la alabanza, y continuaron. Y se quedó como parte de sus doctrinas. Hubo también otro grupo llamado The Shakers en Estados Unidos. Ellos también salen de las corrientes tradicionales cristianas, pero tenían una líder, era una mujer, que era Mother Ann Lee, la madre Ann Lee. Era como una especie de secta, y ella decía que ella hablaba en 72 idiomas. Ann Lee. Y no era así, pero sí tenían cultos de bastante éxtasis. Y luego, cuando hay un caso también, por ejemplo, en Inglaterra, Edward Irving también, a finales también de 1800 y tanto, cuando surge el movimiento apostólico, y él entonces empezó a tener dones de sanidad y de lenguas. Él venía de una raíz presbiteriana y de hecho fue desfraternizado de la iglesia presbiteriana. Y esos son los casos aislados que usted Esos son casos muy aislados. Y de hecho después se une este tipo de interpretaciones de que sí, que entonces debe ser así y entonces yo le voy a dar el vuelco de otra forma. Pero vemos que bíblicamente no tiene ninguna base. Fundamento. Creo que hasta aquí, con todo lo que se ha expuesto, podemos concluir de que el don de lenguas, mencionado aquí en la Biblia, era la capacidad que el Espíritu Santo otorgaba a las personas para hablar en un idioma extranjero, ajeno al que ellos estaban acostumbrados. Eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y si Dios hoy tiene que dar ese don de lenguas, lo va a hacer bajo el mismo concepto. Es decir, Dios va a dar la capacidad a algún ser humano en el contexto de su propia decisión. Dios mismo puede habilitar a alguien para hablar algún idioma inteligible a un determinado grupo colectivo o a una persona. Yo creo que cuando Felipe se acercó al etíope, no sé si Felipe hablaba en lenguas o el etíope sabía el hebreo, uno de ellos, pero dice que él estaba leyendo y no entendía nada. Probablemente el etíope entendía algo, ¿no? Pero sabemos que finalmente hubo una comunicación inteligible. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, hablaron, se entendieron a tal punto de que el etíope fue convencido y después fue bautizado
Y gracias a él, anoche estuve leyendo, yo quiero concluir con esto, gracias a este etíope, Etiopía es parte del continente africano, pero este dato lo saqué ayer, no sabía personalmente, dice que es uno de los únicos países que no fue colonizado, ¿no? Y son cristianos coptos, la mayoría. Entonces, interesante cómo llegó a través de la acción del Espíritu Santo, utilizó el Espíritu Santo a Felipe para comunicar el Evangelio inteligible. Bueno, vamos a tener una pausa musical, vamos a ver un precioso himno y después pasamos a la última parte, les vamos a anunciar nuestro próximo programa. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir.
Muchas gracias, hermana Blanca, por tan preciosa alabanza. La honra sea para Dios. Hemos tenido algunos minutos de preciosa conversación aquí con nuestros invitados. El objetivo de este programa era apenas hacer una simple aclaración respecto a algunas menciones de lo que Pablo hacía en sus cartas, en sus epístolas a Corintios, a Efesios. En ese sentido, estamos muy agradecidos a Dios. Esperamos que nuestros amigos oyentes hayan dilucidado sus preguntas, sus cuestiones. Algunos nos han enviado por escrito sus preguntas. Y si usted todavía tiene alguna duda, tenemos los teléfonos ahí disponibles en pantalla. Usted puede escribirnos y hacer su consulta, y si amerita un segundo programa, por supuesto, o de manera privada o interna, podemos contactarnos con usted y hacerle las oportunas aclaraciones. Hermano Rosenthal, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por poder ser parte de este importante tema. Gracias. No, pues a usted las gracias, hermana Esquer. Ha sido un privilegio tenerla acá. No, el gusto ha sido mío. Creo que ha sido una experiencia grata el de esta mañana. Y bueno, esperamos que sigamos en el Consejo del Estudio de la Palabra. Bueno, nos va a dar el honor de invitarla otra vez. Un gusto. Bueno, vamos a tener más programas por delante. En un anterior programa nosotros habíamos hablado sobre el sábado. Quedamos como pendiente algunas cuestiones respecto al sábado. Queremos saber, si bien el sábado está escrito, está mencionado en prácticamente toda la Biblia, y ahora la gran cuestión es de dónde nace la doctrina o la corriente o la costumbre de guardar el día domingo. Esa es una de las preguntas que tenemos que responder. ¿Quién inventó el domingo? Porque en la Biblia no está mencionado. Eso lo probamos en el anterior programa, cuando hablamos sobre el tema del sábado. Entonces, querido amigo oyente de la radio, nuestros amigos televidentes, están todos invitados para el próximo mes de abril. El primer sábado estaremos otra vez con este programa.